Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Le agradezco al Señor por concederme este privilegio inmerecido definitivamente de poder predicarles y enseñarles por unos minutos la palabra del Señor. Le agradezco a mi cobertura apostólica, a mi padre espiritual, al apóstol Sergio Enríquez, por confiarme nuevamente este privilegio tan hermoso. En esta oportunidad quisiera hacer una oración, como siempre lo hacemos, para ponernos delante del Señor y suplicar su bendición, su gracia y su respaldo. Bendito Padre que estás en los cielos, te damos gracias por la oportunidad que tenemos de presentarnos delante de ti y exponernos ante tu palabra. Te rogamos en el nombre poderoso de Jesús que nos habilites en este momento, Señor, como instrumentos útiles en tus manos para edificar, para bendecir, para consolar, para fortalecer a tu pueblo por medio de tu palabra. Danos entendimiento y sabiduría, fe, Señor, y sencillez de corazón para recibir la porción que tú has preparado en este momento para nuestra edificación y nuestra bendición. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, en esta oportunidad yo quisiera hablarles acerca de un tema que he titulado El último mensaje. Y para eso yo quisiera hacer referencia a un par de cosas antes de darle ya lectura a la porción que quiero utilizar como texto base en esta oportunidad. Y es que en Hebreos la palabra del Señor dice que Dios nos ha hablado en diferentes tiempos y de diferentes maneras. A nuestros padres, dice el escritor de los Hebreos, por medio de los profetas. Sin embargo, a nosotros nos ha hablado por medio de su Hijo. A lo largo de la Escritura nosotros miramos distintos tipos de mensajeros que el Señor utilizó. Muchas veces envió mensajes a través de ángeles. De hecho, entendemos que una de las funciones de los ángeles es que son mensajeros divinos. Uno de los más famosos y que aparece con nombre en la Biblia es Gabriel, el mensajero del Señor que llevaba siempre buenas noticias. Y el Señor también quiso levantar hombres y mujeres que se convirtieran en sus mensajeros. De hecho, hoy le quiero hablar un poco acerca de los mensajeros utilizando uno de los nombres proféticos que existen en la Escritura, y me quiero referir precisamente al nombre Malaquías. Es el nombre que lleva el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías. Interesantemente, Malaquías es un nombre que significa mensajero de Jehová. También significa mi mensajero, de tal manera que este libro podríamos decir que es el libro del mensajero de Jehová. Me llama la atención mucho porque el último libro, y por eso le titulé precisamente a este tema, el último mensaje, porque la última profecía que está escrita en la Biblia, específicamente en el Antiguo Testamento, es el libro de Malaquías. Ahí está contenida la palabra profética más segura que contiene el último mensaje que Dios envió en aquel pacto, en el pacto antiguo. Y interesantemente, en este mensaje yo encuentro encriptado pues un misterio glorioso con respecto al arrebatamiento de la iglesia. La Escritura nos enseña que todas las cosas que le ocurrieron al pueblo de Israel quedaron escritas como un ejemplo para nosotros, a quienes nos han alcanzado los finales de los tiempos. De tal manera que aquel libro profético, aquellas profecías que el Señor le envió a Israel
a Judá, a los sacerdotes de aquel pacto antiguo, quedaron escritas para nuestra enseñanza. Y entonces, cuando el Señor motivó al profeta Malaquías a escribir, le estaba enviando el último mensaje a Israel. Porque luego vendría un silencio, interesantemente vendría un silencio que iba a durar varios siglos, hasta que nuevamente, con el anuncio de la venida del reino de Dios, el Señor hablaría nuevamente a su pueblo. Y así como sucedió en la primera venida de Cristo, cuando Él fue manifestado en carne, la Escritura nos enseña que Dios preparó un Malaquías, un mensajero, que venía a preparar el camino al Señor y a preparar un pueblo bien dispuesto a esperar al Señor Jesucristo. Y de la misma manera, antes de que venga el Señor Jesucristo en su segunda venida y específicamente en su manifestación secreta, el Señor estará enviando Malaquías, y quisiera utilizar ese nombre en plural, estará enviando mensajeros con aquella misión que tuvo en este caso Juan el Bautista, porque el profeta Malaquías en el capítulo 3 estaba anunciando precisamente la venida del mensajero que iba a preparar el camino al Señor e iba a preparar un pueblo bien dispuesto para recibirlo. Ahí apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, en el río Jordán, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí llegaban las multitudes en donde estaba Juan predicando, y la Escritura dice que llegaban confesando sus pecados, movidos por un espíritu de arrepentimiento, pidiendo ser bautizados en agua. Y estaba precisamente predicando Juan, cumpliendo su ministerio como el mensajero de Jehová, que estaba preparando la venida del Cordero de Dios, cuando de repente apareció el Señor Jesucristo en el Jordán. Y entonces Juan el Bautista lo señaló diciendo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En ese momento Juan, como mensajero del Señor, había culminado su función ministerial, había preparado el camino, había preparado el pueblo, y ahora estaba presentando al Cordero de Dios. De la misma manera, el Señor Jesucristo ha enviado predecesores, ministros primarios que están preparando el camino para su retorno, pero que están preparando también a un pueblo que va a estar dispuesto para su venida. Y cumpliendo precisamente con ese ministerio, con esa función, van a estar los ministros del final de los tiempos, cuando de repente aparezca en las nubes aquel de quien vamos a estar predicando, diciéndole al mundo y a la iglesia: arrepentíos y convertíos porque el Rey está cercano. Cuando estemos predicando este mensaje, el último mensaje a la iglesia, aparecerá el Señor, aquel a quien estuvimos anunciando, de quien estuvimos hablando. Entonces yo quisiera leer en el capítulo número 4, interesantemente, fíjese, Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento y está conformado precisamente por 4 capítulos. Y yo en este momento le quiero leer el capítulo 4, es decir, el último capítulo del último libro del Antiguo Testamento. Y entonces este sería de alguna manera el último mensaje. Aunque no voy a leer los 6 versículos que contiene el capítulo, sí quiero leer 2 o 3 versículos para poder introducirme en esta enseñanza. Dice la palabra del Señor. Malaquías 4:1. Porque he aquí viene el día, ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen el mal serán como paja. Y el día que va a venir les prenderá fuego, dice el Señor de los ejércitos, que no les dejará ni raíz ni rama.
Mire, cuando uno lee este versículo, seguramente uno podría pensar que cuando se habla de los soberbios y de los que practican el mal, se está hablando de aquella gente que está en el mundo que quizás nunca se ha convertido al Señor Jesucristo. Sin embargo, cuando nos vamos al primer capítulo, que es en donde está el destinatario de este libro, nos vamos a asombrar, porque Malaquías 1:1 dice la Escritura: profecía de la palabra del Señor a Israel por medio de Malaquías. Eso quiere decir que este libro profético, que contiene 4 capítulos, era profecía de la palabra del Señor para Israel. No era una profecía para las naciones. No era una profecía para el mundo. No era una profecía para el inconverso o el incrédulo. Era una profecía para el pueblo de Dios de aquel entonces. Retomando que ahora nosotros, la iglesia de Cristo, somos el pueblo de Dios, porque a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron les dio derecho de llegar a ser sus hijos. Cuando vemos nosotros esta profecía, que era literal para Israel, como una figura para la iglesia, vamos a entender que aquí el destinatario diría así: profecía de la palabra del Señor para la iglesia, por medio de los mensajeros de Jehová. Y entonces aquí usted se dará cuenta, por ejemplo, que en algunas porciones el Señor le está hablando a los sacerdotes, a los ministros, a los maestros, a los que intercedían y a los que guiaban al pueblo de Dios y a los que instruían en la ley de Jehová. En otros momentos le está hablando a los levitas, que participaban en el servicio sagrado dentro del tabernáculo o dentro del templo del Señor. Y en otras oportunidades le está hablando al pueblo de Dios en general. Básicamente, y yo no lo quiero hacer con ese ánimo, este libro profético, como la mayoría de los libros proféticos, traen una reprensión, traen una corrección, traen una amonestación y una exhortación de parte del Señor, con un propósito. No es con el propósito de condenar ni de acusar al pueblo de Dios, sino que el fin que llevaba este mensaje era llevar al pueblo de Dios a un verdadero arrepentimiento, a un verdadero cambio, para que este pueblo que en algún momento se corrompió y se desvió, para que estos ministros que en algún momento cayeron en pecado, incluso porque el Señor amonesta a algunos sacerdotes que incluso habían cometido adulterio, volviéndolos el Señor a la lealtad y a la fidelidad. El Señor le habla a un pueblo que le estaba robando, un pueblo que se había contaminado con la idolatría, un pueblo que había ido en pos de lo pagano, pero el propósito era llamar al arrepentimiento, porque al final, en el 4º capítulo que leímos en el versículo 1, el Señor está anunciando que viene un día grande y terrible, que será como un horno de fuego, en donde los soberbios y los que practican el mal serán como paja, y que aquel día no les dejará ni raíz ni rama, dice Jehová de los ejércitos. Pero entonces, ¿de qué soberbios y de qué hombres o mujeres que practican el mal estaba hablando? No estaba hablando de los pecados que se cometían en las naciones circunvecinas a Israel. No. Estaba hablando de los soberbios que estaban metidos dentro del pueblo. Estaba hablando de aquellos levitas y sacerdotes que practicaban el mal. Y entonces el Señor les recuerda que hay un día
de purificación, que hay un día de castigo, que hay un día grande y terrible de Jehová, que nosotros conocemos como el día de Jehová, la gran tribulación, el día de la ardiente ira del Señor, el día de la angustia, la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. Pero entonces, volviendo otra vez al capítulo 4, y es, hermano, aquí donde quiero con la ayuda del Señor trasladarle un rema que el Señor puso en mi corazón. Porque en el capítulo 3 de este libro de Malaquías, en la parte final, el Señor dice lo siguiente: voy a hacer diferencia, voy a hacer distinción entre el justo y el impío, entre el que me sirve y el que no me sirve. Y entonces el Señor, para hacer distinción, va a poner una señal para identificar a unos de los otros. Y mire, esto es bien interesante, porque recordaba yo lo que hacía un pastor con su rebaño para poder apartar el diezmo para el Señor. Prácticamente el pastor hacía pasar a todas las ovejas por una puerta estrecha. Y entonces el pastor se ponía a la puerta. Y entonces cuando las ovejas iban pasando debajo de la vara del pastor, debajo del báculo pastoral, él las empezaba a contar. Y empezaba a contar una por una. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pero cuando pasaba la 10ª oveja, le manchaba su cabecita poniéndole una señal, y entonces seguía caminando hacia el redil y volvía a contar desde el principio: 1, 2, 3, hasta que llegaba otra 10ª, le ponía la marca en la cabeza. Y entonces, aunque esas ovejas se revolvían entre las demás dentro del redil, aunque hoy hubieran 100, 200, 300 o 500 ovejas, cuando llegaba el momento de presentar el diezmo al Señor, pues el pastor se metía entre el redil y ya no tenía dificultad para saber qué oveja era el diezmo, porque solo miraba la cabeza de las ovejas, y aquellas que estaban manchadas, que tenían la señal, que tenían la distinción, eran el diezmo, y esas eran tomadas de entre el rebaño. Cuando el Señor dice que va a hacer distinción, lo que está diciendo es que cuando venga el día grande y terrible de Jehová, en donde van a estar los soberbios y los que practican el mal, va a haber un grupo de su pueblo que no va a estar en el día de su ardiente ira, que va a ser librado, no en medio de la hora de la prueba, sino que va a ser guardado de la hora de la prueba, que antes de que venga esa aflicción sobre el mundo, el Señor los va a sacar de la tierra. Y entonces yo le quiero hablar en esta oportunidad acerca precisamente de esa señal, de esa distinción que el Señor pondrá sobre aquellos que van a salir de la tierra. Y entonces en el versículo 2 dice lo siguiente: después de que ya habló del día grande y terrible, dice, versículo 2, más a vosotros, y esto, hermano, para mí es importante, porque cuando dice más a vosotros, ya está haciendo distinción, diciendo, para vosotros hay un trato diferente. Para vosotros hay un proyecto distinto. Para vosotros no es el día grande y terrible de Jehová. A vosotros, y aquí viene la distinción, los que teméis mi nombre, se levantará el sol de justicia, y sobre sus alas traerá salvación. Y oigan lo que dice a continuación: y saldréis y saltaréis como terneros del establo, como becerros de la manada. Entonces miren, aquí el Señor está diciendo lo siguiente, hermano amado: viene el día grande y terrible del Señor.
Es inevitable. El día grande y terrible del Señor ya está profetizado y está muy pronto a suceder. Pero ahora viene el Señor y dice, ¿para quién es ese día terrible? Pero luego llega el versículo 2 y es como que si el Señor se volteara a un grupo en particular para decirles, pero para vosotros no es ese día de ira. Para vosotros, ¿quiénes vosotros? Los que teméis mi nombre, sobre ustedes se va a levantar el sol de justicia. Y traerá salud, salvación sobre sus alas. Y entonces ustedes que aprendieron a temer mi nombre, ustedes saldrán de la tierra como becerros saltando fuera de la manada. Entonces quiere decir que hay unos becerros dentro de la manada que van a salir de la tierra a regocijarse con el Señor Jesucristo. Pero entonces yo quiero hablarle de esta distinción. ¿Cuál es la señal? Bueno, los que teméis mi nombre. Y aquí yo podría decir prácticamente que hay dos grupos dentro del pueblo de Dios. Los que temen el nombre del Señor y los que no temen el nombre del Señor. Los que no temen el nombre del Señor, pues van a ir a lavar sus ropas en la sangre del Cordero, en la gran tribulación. No se van a perder, son pueblo de Dios comprado con la sangre de Cristo. No van a la tribulación para perderse ni para una destrucción eterna, pero si van a purificación de sus almas, a limpiarse de todo pecado, para que después sean vestidos de blanco y se presenten delante del Señor. Pero ellos se presentan vestidos de blanco delante del Señor después de la gran tribulación. Pero hay un grupo y el Señor le escribe a una de las 7 iglesias, al ángel de la iglesia en Sardis le dice, pero tienes unos pocos, lastimosamente dice unos pocos, que no han manchado sus vestiduras y ellos andarán conmigo porque son dignos. Y al vencedor lo revestiré con ropas blancas, dice. Pero entonces quiere decir que estos de Sardis que no habían manchado sus vestiduras, mientras aquí en la tierra unos estén lavando sus vestiduras, estos que eran dignos van a andar con el Señor vestidos de blanco. Pero a ellos los vistieron y los revistieron de blanco antes de la tribulación. A los otros los visten al final de la tribulación. Entonces aquí, partiendo de este punto, yo quiero hablar un poco acerca de aprender a temer el nombre del Señor. Y ojo, quiero hacer diferencia porque en toda la Biblia se habla acerca del temor a Dios, del temor de Jehová. Y definitivamente yo creo que nosotros tenemos que aprender a temer a Jehová. Pero aquí claramente no dice, mas a vosotros los que me teméis, sino que dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre. Y ahí yo encuentro una clave, una llave, y es que los que van a ser arrebatados, de hecho en algún momento yo le había puesto un nombre a este tema, el proceso para alcanzar el arrebatamiento, porque yo creo que hay un proceso que termina precisamente aquí. Mire, se lo voy a plantear así de esta manera. Malaquías es el último libro que contiene el último mensaje para la iglesia. Interesantemente, usted puede cotejar estos 4 capítulos, dándose cuenta que en estos 4 capítulos, o mejor dicho, en los primeros 3 capítulos, aparecen 7 preguntas retóricas de Israel. Interesante, 7 preguntas retóricas acerca de 7 cosas que el Señor está juzgando en ellos. Curiosamente, en el último libro del Nuevo Testamento, que es el libro de Apocalipsis, interesantemente, en los primeros 4 capítulos, hermano, los cuales yo entrelazo con estos 4 capítulos de Malaquías, hermano, interesantemente, se habla de 7 iglesias. Malaquías habla de 7 preguntas retóricas de Israel y Apocalipsis habla de 7 iglesias. Interesantemente, en el capítulo 4 de Apocalipsis, Juan, el apóstol, oye una voz como sonido de trompeta que le dice, sube acá.
Eso quiere decir que en el capítulo 4 de Apocalipsis está el arrebatamiento. Y en los capítulos anteriores está la preparación, la depuración, la purificación y el perfeccionamiento de la iglesia que va a subir en el arrebatamiento en el capítulo 4. Curiosamente, los primeros 3 capítulos de Malaquías son de purificación, de depuración, de santificación y de perfeccionamiento. Y en el capítulo 4, versículo 2, aparece el arrebatamiento. Interesantemente, hay un libro en la Biblia que también tiene 4 capítulos y es el libro de Ruth. Fíjense qué interesante que el libro de Ruth nos cuenta la historia precisamente de la iglesia, una mujer gentil que vivía en un pueblo que estaba bajo maldición, que va a vivir a Judá, a Belén de Judá, y entonces conoce a un hombre judío que se llama Booz, hombre del cual ella se enamora y hombre que se convierte en su redentor y en su marido también. Y entonces esos 4 capítulos de Ruth nos hablan de ese proceso que la iglesia tiene que vivir, enamorándose de su Booz, que es Cristo, siendo primero redimida por él y luego él casándose con ella. 4 capítulos. Pero entonces mire, interesantemente, las 7 iglesias, y por eso a mí me llamó la atención esto. Capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, mensaje a las 7 iglesias. Capítulo 4, arrebatamiento. Pero hay algo que me llama la atención acá. Y es que en ese mensaje, que es el último mensaje, es decir, capítulo 4 de Apocalipsis describe, sube acá, arrebatamiento. Capítulo 2 y capítulo 3 aparece el último mensaje que Dios le envía a la iglesia. Cuando nosotros miramos a las 7 iglesias como una sola, vamos a tener a la iglesia perfecta. ¿Por qué? Porque son 7 y número 7 es número de perfección. Entonces la iglesia perfecta es la suma de las 7. Cuando las investigamos a las 7 como una sola, vamos a conocer cuáles eran sus fortalezas, sus virtudes, pero también cuáles eran sus debilidades, cuáles eran sus pecados. El Señor también nos va a mostrar cuáles son las soluciones a esas debilidades, a esos pecados, y también nos muestra cuáles son las promesas para esa iglesia que se deja limpiar, que se deja preparar, que se deja purificar y perfeccionar. Pero uno de los denominadores comunes, y usted lo puede buscar, hermano, en el mensaje a las 7 iglesias, es que el Señor, fíjese pues, repite varias cosas. Por ejemplo, el que tiene oído para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Eso lo repite el Señor en los 7 mensajes. Eso quiere decir que el último mensaje a la iglesia antes del arrebatamiento va a ser un mensaje que va a despertar el oído, va a abrir el oído, va a limpiar el oído para que el pueblo tenga oídos para oír y prestar atención a lo que el Espíritu le quiere decir a la iglesia. Otra de las cosas que se repite también 7 veces en ese mensaje último es: conozco tus obras, conozco tus obras, conozco tus obras. Eso quiere decir que el Señor conoce todo lo que hacemos, lo conoce, está presente delante de Él, sean buenas obras o sean malas obras. De hecho, en algunos de los mensajes dice: no he hallado tus obras perfectas, completas delante de mí. Pero hay 2 cosas que me llaman la atención que se repiten en ese mensaje. Tengo contra ti, tengo contra ti, tengo unas cosas contra ti, tengo unas pocas cosas contra ti. Pero igual, así como el Señor en Malaquías le está diciendo a los sacerdotes, a los levitas y al pueblo: tengo esto contra ti. Le está diciendo a la iglesia del final: tengo esto contra ti. Pero luego, dentro de la solución, hay algo que se repite en el mensaje a las 7 iglesias, y es: arrepiéntete, arrepiéntete,
Arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. Eso quiere decir que el último mensaje para la iglesia será un mensaje de arrepentimiento. Y por eso cuando en Malaquías capítulo 3 versículo 1 el Señor dice: he aquí envío a mi Malaquías, a mi mensajero delante de mí para que prepare el camino. Y entonces dice: entonces vendrá de repente el Señor a su templo. Pero ojo, primero les voy a enviar un mensajero, un Malaquías. Y entonces cuando miramos la primera venida de Cristo, miramos que el Malaquías era Juan, y él lo que estaba predicando era un mensaje de arrepentimiento. Eso estaba predicando Juan cuando apareció el Señor Jesucristo por primera vez. Eso quiere decir que el último mensaje que se tiene que predicar, no solamente al mundo, porque ciertamente cuando hablamos de evangelización, cuando hablamos de predicarle al pecador que no se ha convertido, por supuesto, ese es un mensaje de arrepentimiento. Pero no solamente hay que decirle al pecador no redento aún que se arrepienta, también al que ya conoció de Cristo, que nació de nuevo, que se bautizó en agua, que fue lleno del Espíritu Santo, que incluso sirve e incluso tal vez predica la palabra. También hay que decirle que se arrepienta, porque en el mensaje a las 7 iglesias a quien el Señor le está diciendo arrepiéntete, es al ángel de la iglesia y es a la iglesia también. El Señor le está diciendo al ministro de la iglesia arrepiéntete, pero también le está diciendo al pueblo del Señor arrepiéntete. Eso quiere decir que nos tenemos que arrepentir. De hecho, hoy precisamente recordaba lo siguiente. Hay una parábola en el Evangelio de Lucas capítulo 15 que yo personalmente le llamo la parábola del arrepentimiento. En esta parábola se habla precisamente de 3 clases de pecadores que necesitan arrepentirse. Interesantemente, estos 3 tipos de pecadores se arrepintieron y entonces dio lugar a 3 fiestas. Interesantemente, por ejemplo, el Señor empieza hablando acerca de aquel pastor que cuando cuenta su rebaño se da cuenta que le falta una oveja, y entonces, dejando a las 99 en el desierto, va a buscar a la oveja que se descarrió y la busca hasta que la halla, y cuando la encuentra la toma, la pone sobre sus hombros, venda sus heridas y la lleva a su casa. Pero entonces dice la escritura que llama a sus amigos y a sus vecinos y les dice: ven y regocíjense conmigo, porque hallé a mi oveja que se me había perdido. Ahí podríamos nosotros pensar en la obra de salvación. Cristo, el buen pastor, que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esas ovejas arrepentidas que vuelven a la casa representan, sí, aquel pecador que nunca ha conocido a Cristo. Perfecto. Pero luego el Señor dice que había una mujer que dentro de su propia casa extravió una moneda, y que entonces enciende la luz y empieza a limpiar la casa hasta que encuentra la moneda que se perdió. Interesantemente, en el relato de la oveja que se perdió, el Señor Jesucristo dice: de la misma manera hay más gozo en los cielos por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Pero cuando aquella mujer encuentra la moneda y llama a sus amigas y a sus vecinas para que celebren con ella, el Señor dice: de la misma manera los ángeles de Dios se alegran cuando un pecador se arrepiente. Eso quiere decir que esa moneda perdida representa a un pecador arrepentido. Pero ojo, ¿en dónde estaba perdida la moneda? Dentro de la casa. La oveja se fue, se descarrió, se perdió y no podía encontrar el camino de regreso. La tuvieron que ir a buscar. Amén. Eso es lo que hacemos cuando salimos al mundo, a las calles, a buscar a gente que está perdida sin Dios y sin esperanza en el mundo.
Pero resulta que dentro de la misma casa, dentro de la misma iglesia, hay algunos que están perdidos, que nunca se han ido al mundo, que han permanecido dentro de la casa espiritual, pero están extraviados. Hay que encontrarlos. Y esos representan pecadores que se arrepienten también. Pero luego el Señor habla de un hijo que al pedir su herencia se va lejos de casa. Interesantemente, este era un hijo legítimo, uno nacido dentro de casa, uno que tenía padre, que tenía herencia. Y mire qué tremendo, porque aunque tenía una herencia dentro de la casa y privilegios y era amado por su padre, se fue de la casa y se fue lejos a vivir perdidamente en el mundo, a despilfarrar todo lo que tenía hasta que llegó a la pocilga. A ese hijo no lo fueron a buscar a la pocilga porque no era una oveja perdida que no sabía cómo volver. Era un hijo que conocía el camino, que tenía mucho conocimiento de Dios y que voluntariamente, deliberadamente se fue al mundo de regreso a su vida de perdición. Pero allá en la pocilga le llegó el espíritu de arrepentimiento, porque cuando volvió en sí, él dijo: en la casa de mi padre, ok, nunca dejó de ser un hijo. Recordó que tenía papá en su casa y que en su casa había alimento en abundancia. Y entonces él dice: me levantaré, voy a ir a mi padre y le voy a pedir perdón y le voy a decir: he pecado contra el cielo y contra ti. Y entonces viene de regreso un hijo que se ha extraviado. Y entonces cuando llega a la casa, su padre lo sale a recibir, lo abraza, lo besa. Pronto le dice a sus siervos: traigan el mejor vestido, traigan el anillo, traigan el calzado, maten el becerro engordado, que comience la fiesta y regocijémonos, porque mi hijo que se había perdido ha sido hallado. Y entonces el padre de familia dice: era necesario hacer fiesta. Ese era un hijo, un pecador arrepentido. Entonces miren, ahí vemos tres clases de pecadores: los que nunca han conocido a Cristo, hay que predicarles arrepentimiento absolutamente. Aquellos que dentro de la casa están extraviados, que no se han ido de la iglesia, pero que necesitan arrepentimiento, hay que predicarles perdón de pecados también. Pero muchos hijos de Dios que nacieron de nuevo, que hablan en lenguas, que le sirvieron al Señor, que se apartaron por el camino de pecado, esos van a volver también. Van a volver arrepentidos, interesantemente. Y entonces vamos a tener tres fiestas: la fiesta del Padre, la fiesta del Hijo, la fiesta del Espíritu Santo. El padre de familia que recibe a su hijo que se extravió y que se alegró por su regreso, representa a nuestro Dios en su faceta de padre. Un padre que se alegra cuando sus hijos vuelven a casa. Aquel buen pastor representa al Señor Jesucristo, porque Él dijo: yo soy el buen pastor. Entonces, cuando Cristo ve pecadores que vienen al arrepentimiento, Cristo hace su fiesta también. Entonces ahí tenemos la fiesta del Padre, la fiesta del Hijo. Y aquella mujer que busca dentro de la casa, que enciende la luz dentro de la casa, aquella mujer que empieza a limpiar la casa hasta que encuentra a aquellos que están perdidos dentro de la casa. Esa mujer representa al Espíritu Santo, que es el que está alumbrándonos hoy en día, que es el que nos está limpiando y que está buscando pecadores que están dentro de la iglesia. Cuando esos pecadores se arrepienten, viene la fiesta del Espíritu Santo también. Entonces miren, este es tiempo de arrepentimiento. El último mensaje a las 7 iglesias fue: arrepiéntete, 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 arrepiéntete. Malaquías es un mensaje de arrepentimiento, y por eso aquí aparece el arrebatamiento también. Entonces miren, tengo 10 minutitos para concluir, y yo quisiera mencionarle así rápidamente unos versículos hermosos que están en la palabra, en donde usted va a entender de alguna manera que hay una ruta, que hay un proceso muy hermoso en la Biblia para que nosotros lleguemos a ese arrebatamiento.
Entonces le quiero recordar lo siguiente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre. Vosotros los que teméis mi nombre. Vosotros saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Entonces la llave, la clave, el secreto, el misterio está en temer el nombre del Señor. Pero entonces a mí me surgió una inquietud. ¿Y cómo una persona, un cristiano, un creyente puede llegar a temer el nombre del Señor? Yo escribí algo acá que se lo quiero leer. Quien aprenda a temer el nombre del Señor será arrebatado. Lo voy a repetir. Quien aprenda a temer el nombre del Señor será arrebatado. Oye, hermano. Y entonces los versículos que yo le quiero mencionar son los siguientes. En el Evangelio, de San Juan, capítulo 1, versículo 12, dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, ojo con lo siguiente, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho de ser hechos hijos de Dios. Entonces, este versículo para mí es la base, es el cimiento, en donde inicia el proceso para que nosotros lleguemos a temer el nombre. Ojo, es el nombre del Señor. Nadie puede llegar a temer el nombre del Señor si primero no cree en su nombre. Ahora, aquí el mismo apóstol Juan nos está diciendo, ¿quiénes son los que creen en su nombre? Todos los que le recibieron. ¿Y qué le sucede a los que creen en su nombre? Reciben la potestad, el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Eso es hermoso. Entonces, lo primero es creer en el nombre del Señor. Y yo te pregunto a ti que me estás escuchando en este momento, ¿y tú ya creíste en el nombre del Señor? Si la respuesta es sí, ya empezó el proceso. Ya estás encaminándote en esa ruta maravillosa. Ya subiste al primer escalón. Ya crees en el nombre del Señor. Segundo escalón, Romanos capítulo 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo repito, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Entonces mire, paso número 2. Segundo escalón es invocar el nombre del Señor. Y estos dos primeros van de la mano. Son como gemelos. No puede ir el uno sin el otro. Porque cabal ahí en Romanos 10:13, cuando el apóstol Pablo repite esta escritura que estaba en el antiguo pacto, en el libro de Joel, cuando dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo, hace la pregunta, ¿y cómo invocarán a aquel en quien no han creído? En otras palabras, no se puede invocar si primero no se cree. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Invocar es confesar. Invocar es proclamar. Entonces mire qué interesante, hermano, porque nosotros creemos en el nombre del Señor. Y cuando confesamos su nombre, estamos invocándolo. Y entonces alcanzamos la salvación. Por eso el Señor Jesucristo dijo, id y predicad el evangelio por todo el mundo a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que creyere y el que invocare el nombre, ese será salvo. Entonces, pregunto, ¿y tú ya invocaste el nombre del Señor? Si la respuesta es sí, eso significa que tú has dado dos pasos, creíste e invocaste, creíste y confesaste. Tú ya tienes la salvación garantizada. Pero mire, no se puede quedar ahí. Paso número 3. Salmo capítulo 9, versículo 10 dice, en ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Entonces ya no es solo creer, ya no es solo invocar. Porque miren, si la meta es llegar a temer el nombre del Señor, ¿cómo puedo yo temer un nombre que no conozco? Y hermano, este eslabón es importantísimo, poder conocer el nombre del Señor, porque me habilita a los que ahorita le voy a poner a continuación. Es decir, si yo logro conocer el nombre del Señor, mire, este versículo dice,
En ti pondrán su confianza los que conocen tu nombre. Mientras más conozca yo el nombre del Señor, más confianza voy a tener. Mientras más sepa acerca de su nombre y de sus facetas, mi fe va a crecer, porque voy a saber que torre fuerte es el nombre de Jehová y que el que corra a él será levantado. Conocer el nombre es importante, aumenta la fe y la confianza en Dios. Y entonces el siguiente está en el Salmo 27, que dice: algunos confían en carros y otros en caballos, mas nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiaremos. Entonces miren, primero se cree en el nombre, luego se invoca el nombre, luego se conoce el nombre, hermano. Y eso tiene una promesa muy linda: por cuanto ha conocido mi nombre, lo levantaré, lo exaltaré, le mostraré mi salvación. Pero ahora aquí dice que hay algunos que confían en carros y en caballos, pero nosotros confiamos en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el nombre de nuestro Dios confiaremos. Entonces, ahora ya vamos por el paso 4. Quiero ir al 5. Y cada uno de estos sería un tema para desarrollar. Y yo se lo dejo como granito para que el que quiera, pues, molerlo y hacer harina de él y cocer un pan, lo haga. Salmo 5:11 dice: pero alégrense todos los que en ti confían. Den voces de júbilo para siempre, porque tú los defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Ay, hermano, esto es glorioso, porque cada una de estas cosas que uno hace con el nombre del Señor trae un galardón, una bendición, ¿sí? A los que creen en su nombre se les da derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que invocan su nombre, salvación. Los que conocen el nombre del Señor aprenden a confiar en el Señor. Y hermano, y los que confían en el nombre del Señor no serán conmovidos. Van a permanecer para siempre. Pero miren, ahora estamos viendo los que aman. Y aquí dice: en ti, Salmo 5:11, en ti se regocijan los que aman tu nombre. Entonces, cuando uno aprende a amar el nombre del Señor, uno aprende a regocijarse aún más. Siguiente eslabón, número 6, Salmo 103, versículo 1 dice: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Entonces nosotros tenemos que aprender a bendecir el nombre del Señor. A veces hay circunstancias muy agradables en la vida en donde es bien fácil: yo bendigo tu nombre, Señor. Pero hay un hombre que me llama la atención que se llama Job, que cuando le llevaron 4 noticias terribles, en donde estaba prácticamente la calamidad de sus finanzas, pero lo más terrible es que le llevaron una noticia que decía que sus hijos todos habían muerto en un solo instante. Y cuando aquel hombre recibe aquellas noticias, la Biblia dice que rasgando sus vestiduras se postró en tierra, y entonces dijo: sea el nombre de Jehová bendito. Eso quiere decir que él bendijo el nombre del Señor en su desgracia, en su tragedia, en su luto, en su dolor, en su aflicción. Por eso el salmista dijo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Entonces tenemos, para poder llegar a temer el nombre de Jehová, primero tienes que creer en ese nombre, invocar ese nombre, conocer ese nombre, confiar en ese nombre, amar ese nombre, bendecir ese nombre. Y ahora te leo el 7º, Nehemías 1:11, dice: te ruego, oh Señor, que tu oído esté atento ahora a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, que se deleitan en reverenciar tu nombre. Uy, hermano, ¿en qué te deleitas tú? ¿En qué me deleito yo? Aquí Nehemías está diciendo que hay algunos que se deleitan en reverenciar el nombre del Señor. Y eso le sirve a él como de garantía para decir: Señor, pon atención, presta oído a esta oración que hacemos tu siervo y estos siervos tuyos que se deleitan en darle reverencia a tu nombre. Entonces miren, cuando uno aprende a reverenciar el nombre del Señor,
Las oraciones son escuchadas y no van a ser estorbadas. Número 8. Eslabón 8, Malaquías capítulo 2, versículo 2. Si no escucháis y si no decidís de corazón dar honor a mi nombre, dice el Señor de los ejércitos, dar honra a mi nombre. Aquí está hablando precisamente de honrar el nombre del Señor. Uy, hermano, esto definitivamente atrae una cantidad de bendiciones impresionantes, porque el Señor dice: yo honro a los que me honran. Si alguien honra el nombre del Señor, va a recibir honra de parte de ese Dios. Número 9, ya estoy terminando, dice Malaquías 3:16. Y fue escrito delante de él un libro memorial, un libro de memorias, para los que temen al Señor y para los que estiman su nombre. Los que estiman su nombre, los que tienen el nombre del Señor en alta estima, a ellos se les anota en un libro memorial. No van a ser olvidados jamás, van a ser recordados por Dios como aquel Mardoqueo que había hecho un bien y que aparentemente no se había tomado en cuenta su obra, hasta que un día el rey dijo: tráiganme el libro de las memorias, en donde están inscritos los que estiman mi nombre, para favorecerlo, para honrarlo, para bendecirlo. Entonces, miren, nosotros tenemos que estimar el nombre del Señor. Y a mí me impresiona esto, hermano, porque si usted se da cuenta, los últimos 2 versículos que le leí, honrar el nombre y estimar el nombre, están en el libro de Malaquías. Y este último es Malaquías 3:16, los que estiman el nombre del Señor. Y entonces ya viene el capítulo 4 y en el versículo 2 dice: mas a vosotros los que teméis mi nombre. Yo aquí le puse solamente 10 eslabones para completar el proceso, para alcanzar el arrebatamiento. Déjeme decirle, hay otras cosas que no incluí aquí por razón de espacio y de tiempo, que se deben hacer con el nombre del Señor. Yo, en el nombre poderoso de Jesús, quiero dejar esto en tu corazón. Este es un tiempo final, y el mensaje final para la iglesia contiene sí una reprensión, contiene una corrección, una amonestación de parte del Señor, cuyo propósito es llamarnos al arrepentimiento. Este es tiempo de arrepentimiento para nosotros, amado hermano. Por eso el Señor aquí en Malaquías, en su parte final, dice: antes que venga el día grande y terrible de Jehová, yo envío al profeta Elías. Yo envío a mi Malaquías como mensajero, para que él haga volver los corazones. Y ese volver es arrepentirse. Ese volver es convertirse de los malos caminos. Este es tiempo de arrepentirnos. Este es tiempo para volvernos al Señor de todo corazón. Este es tiempo para reflexionar cómo ha sido nuestra vida cristiana hasta el día de hoy. Cómo le estamos sirviendo al Señor. ¿Cómo le estamos buscando? Si no hemos tropezado, si no nos hemos descarriado, si no nos hemos apartado del camino como ovejas descarriadas, como hijos pródigos que están despilfarrando su herencia, como monedas que están perdidas dentro de la casa. ¿Qué estará pasando? Dios te está llamando al arrepentimiento para que te conviertas de todo corazón a Jehová, tu Dios, tu Señor, para que al temer su nombre estés preparado, para que cuando Él aparezca en las nubes tú seas parte de ese arrebatamiento. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, permite que tu palabra encuentre un lugar en nuestro corazón, y sobre todo que esta palabra, Señor, nos conduzca al arrepentimiento para convertirnos a ti de todo nuestro corazón, Señor. Haz descender esa unción, esa gracia de arrepentimiento para prepararnos para recibirte con vestiduras blancas, emblanquecidas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, bendito Señor, por esta oportunidad que nos has dado, bendito Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. El Señor le bendiga abundantemente. Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó
Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.